No, que Einstein decía que Dios no juega a los dados porque no le gustaba la física cuántica, sí, el azar, sí. Una razón y una emoción. Probando el nivel del audio para la transmisión, para comenzar con la primera conferencia del primer coloquio de Nueva Antropología de la Salud. Probando el nivel del audio, cómo se escucha. Vamos a escuchar arriba para saber si es el nivel adecuado. ¿Sigo hablando o no, Richie? ¿Sí? Vamos a seguir probando. Mande. Bienvenidas, bienvenidos al primer coloquio. ¿Sí? Ok. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos a todos aquí en presencia y también a través de las redes al primer coloquio de Nueva Antropología de la Salud. Esperamos que con este coloquio se abran ventanas para otras perspectivas de atención y crecimiento de la salud física, emocional, mental, espiritual para toda la población, no solo de San Luis, sino de México, del mundo, ¿no? Somos un grupo pequeño, pero esperamos que sea un grupo potencial que permita crecer en todo el mundo, ¿no? Y la primera conferencia del coloquio, tras haber inaugurado con un pequeño ritual, está a cargo del doctor Héctor Magaña Vargas, ¿no? Es importante para nosotros haber comenzado con la dimensión ritual, justamente algo de lo que está en cuestión por esta coyuntura de salud mundial, ¿no? Y que es una pérdida enorme en todos los ámbitos, ¿no? Porque se pierde parte de la esencia de lo que es justamente ser humanos desde incluso antes de la misma especiación, ¿no? Desde el Neandertal encontramos vestigios del ritual, ¿no? De los muertos, ¿no? Que ahora todo esto se ha visto limitado por la falta de convivencia y se mutila toda la experiencia, ¿no? Entonces siempre propiciamos con la ceremonia el bienestar de todas y de todos y el desarrollo mejor posible de los trabajos, ¿no? Entonces inauguramos pues este evento con la conferencia del doctor Héctor Magaña Vargas, que es profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, trabaja en el campus Zaragoza, tiene una larga trayectoria en la formación educativa, ¿no? Y ha sido profesor ya casi 30 años, ¿verdad? En la, más de 30 años en la ENES Zaragoza, y es también doctorado en análisis del discurso, ¿no? Justamente del proceso educativo, ¿no? Y ha sido director ya por varios años
de una revista que se llama REMO, Revista Mexicana de Orientación, ¿no? Que es muy conocida y reconocida en el ámbito de la orientación educativa, ¿sí? Y ha sido amigo ya por décadas, ¿no? Hemos compartido muchas experiencias y nos da un enorme gusto tenerlo aquí para la inauguración del evento. Él se dedica al ámbito de la psicología, no tanto al ámbito de la sanación, ¿no? Pero ha seguido la trayectoria de nosotros durante mucho tiempo y bueno, creemos que es importante una mirada de inicio un poco en los límites del quehacer, ¿no? Para situarnos y ya después iremos con el resto de las ponencias más ligadas en estricto al proceso de la sanación, ¿no? Entonces le damos un aplauso de bienvenida al doctor Héctor Magaña. Buenos días, amigos, amigas. Muchas gracias, Pedro, por invitarme aquí a compartir algunas ideas en este primer coloquio internacional Nueva Antropología de la Salud en esta bella ciudad, San Luis Potosí. Me siento muy emocionado, muy a gusto, muy feliz de estar aquí con ustedes. Hay muchas ideas que quisiera compartir, intercambiar y principalmente aprender de este grupo que a mí la vida me ha modificado, me ha alterado mucho para bien. Vincularme con gente como Pedro, como José y como otras personas que están aquí por un ideal bello y hermoso que es ofrecer algo de sí para las otras personas. Yo espero en esta breve charla con ustedes poder intercambiar algunas ideas y algunas inquietudes y poder comunicarnos y dialogar y tener este espacio de armonía y de paz para que tanto hace falta al país, a nuestro ser y principalmente a nuestra tierra, a nuestra patria tierra, que es lo que hoy nos trae aquí, yo creo. Bien, son dos actividades que quisiera realizar con ustedes, muy sencillitas. Una es que aventáramos al azar nuestros dados y que pensáramos si ese número que uno pensó es el que uno salió. Y que lo anotáramos. Yo ya aquí tengo sus resultados, quedaron muy bonitos sus resultados y algo muy pocas veces visto. Solamente una persona lo que pensó, eso fue lo que le salió. Algo extraordinario, ¿no? Y el otro ejercicio es que pensáramos también, ya estamos viviendo una etapa de pandemia muy fuerte y demás. El otro ejercicio es que nosotros nos centráramos en cuáles han sido los beneficios, las cosas positivas y favorables que trae consigo esta etapa de pandemia. Yo sé que es muy difícil, ¿no? Porque hemos sufrido y nos ha tocado muy cerca, muy lejano y demás toda esta situación. Pero ahora les pido que pensemos del otro lado, cuáles serían para nosotros en términos de impacto a nuestro ser, a nuestro medio, cuáles serían esas cosas favorables que ustedes creen que sucedieron a raíz de la pandemia. Y van a ver que sí existen. Yo tengo aquí más de una docena de cosas que quiero compartir, que ya estuve descubriendo que sí hay cosas muy buenas. ¿Sí? En lo peor siempre hay algo bueno. Y eso es lo que quiero comentarles. Iniciaré con alguien que quizá nos vaya a ilustrar, nos vaya a decir cómo explicar este mundo que vivimos. ¿Y quién más que nuestro poeta Octavio Paz? Y él dice así: la civilización occidental vive un cambio fundamental en su visión del mundo. Tenemos que ajustar nuestro reloj a ese cambio. Llamar posmoderna a la situación actual
es seguir creyendo en la modernidad y caer en la trampa del tiempo lineal. La modernidad, con su idea de progreso, fue una exageración del tiempo. El lugar del futuro lo ocupa el presente. Vivimos una conjunción de tiempos y espacios, de sincronicidad y confluencia que convergen en el tiempo puro del instante. Esto también puede observarse en la ciencia de nuestros días, con su énfasis en el azar y la convergencia aleatoria de fuerzas en lugar de la causalidad lógica. Coherencia y equilibrio son excepciones momentáneas. La regla es el desequilibrio. Octavio Paz, en sus obras completas, misceláneas, publicado en Fondo de Cultura Económica, 2003. Podemos recoger aquí varias ideas importantes de nuestro poeta, ¿no? Que con todo lo que ustedes puedan criticarle, muchas veces nos peleamos con él, él terminó diciendo que finalmente la gente de la izquierda eran sus interlocutores, entonces él siempre agradecía que estuviéramos molestándolo sistemáticamente, ¿no? Sobre todo por sus visiones políticas, pero dejando a un lado esa parte de Octavio Paz, ¿qué es lo que recogemos aquí? Bueno, ahí me lleva a empezar mi intervención con varias preguntas. Primero, ¿el componente de la pandemia es exclusivamente un problema de salud? ¿La pandemia terminará este año? ¿Tendremos vacuna para todos para atacar y prevenir el contagio del COVID? ¿Qué es lo que sabemos y lo que ignoramos de esta pandemia? ¿Cómo enfrentar el miedo y los trastornos de la personalidad y principalmente de la salud mental, la salud psíquica? Repito, ¿cómo enfrentar el miedo, los trastornos de la personalidad y la salud mental? ¿Qué hemos aprendido de las pandemias a lo largo de la historia y de la actualidad? ¿Qué actitud resiliente, esta palabrita muy rara que es resiliencia, debemos construir en tiempos de pandemia? ¿Podemos y debemos explicar esta pandemia con los paradigmas actuales o es el momento del rompimiento de estos paradigmas tradicionales? Y son preguntas que no se responden inmediatamente ni con sí, con un no, sino son preguntas de reflexión y de análisis que se la lleven y que sigamos construyendo preguntas para ver por dónde le entramos. Hay algunas frases que van a ser claves en este diálogo, en este intercambio, que son las siguientes. Sí es coreano, ¿no? El Byung Chul Han, coreano, dice: la muerte nunca ha sido democrática. Actualmente 23 millones de personas han sido afectadas en el mundo, 808,000 decesos hasta el día 24 de agosto. En América Latina, 6.732.000 decesos. En México, 560,000 y 60,000 decesos. Por otro lado, en este momento se han identificado en el mundo que hay 2 celulares por habitantes en el planeta. Haciendo las cuentas, existen más celulares que habitantes en el mundo. 14,000 millones de celulares. No sé para qué queremos tantos, pero han identificado 14,000 millones de aparatos. Ojo, para bien y para mal. Para bien y para mal. Como dicen las benditas y las malditas redes sociales, ¿no? Para bien y para mal. Actualmente, Estados Unidos gasta 650,000 millones de dólares al año en la industria militar. Un poquito de historia para ver de dónde viene todo esto. En 1520, un solo portador de viruela, Francisco de Guía, desembarcó en México. En ese momento, América Central no tenía trenes, autobuses, caballos ni burros. Sin embargo, en diciembre, una epidemia de viruela devastó toda América Central, llegando a causar la muerte, según algunas estimaciones, de hasta una tercera parte de su población. Una vez que los científicos entendieron la causa de las epidemias, fue mucho más fácil combatirlas. Las vacunas, los antibióticos y los avances en higiene y en infraestructura médica le han dado a la humanidad grandes ventajas sobre sus depredadores invisibles. En 1967, ya más actual, la viruela infectó a 15 millones de personas y mató a 2 millones.
Pero en la década siguiente, una campaña mundial de vacunación contra la viruela tuvo éxito y en 1979 la OMS, Organización Mundial de la Salud, declaró que la humanidad había ganado y que la viruela había sido completamente erradicada. En 2019, ni una persona, repito, en el año de 2019, ni una sola persona tuvo infección de viruela, y esto lo publicó una investigadora israelí, Harari Yuval, en marzo del 2020. Bien, yo creo que en estos momentos a quien debemos de pedirle perdón es a la Madre Tierra, que la hemos infectado, la hemos alterado, la hemos modificado nosotros, los seres humanos. Y si bien es cierto que no sabemos qué está pasando con este bicho, no sabemos a dónde, si se va a terminar o no va a terminar, yo todavía tengo dudas si la vacuna realmente sea la efectiva. Entre otras cosas, porque fíjense, el VIH-Sida, que surge en la década de los 80 del siglo pasado, digan ustedes si a la distancia el SIDA ha sido ya controlado con una vacuna. No hay vacuna para el SIDA. Hasta ahorita no hay vacuna para el SIDA. Entonces la pregunta sería, ¿es posible que tengamos una vacuna para este bicho? ¿Para este virus? ¿Quién sabe? Probablemente sí o probablemente no. Probablemente se dé o probablemente no se dé. Esto lo explican mucho distintas disciplinas, porque las disciplinas científicas, en estos momentos, las disciplinas duras, las ciencias médicas, la bioquímica, la farmacología, se encuentran en jaque. No en jaque mate, pero sí en jaque. Están siendo severamente cuestionadas. ¿Qué está pasando? Que no sabemos qué está sucediendo. O sea, lo que en estos momentos sucede a nivel internacional es que no podemos explicar. Por eso la época que vivimos se denomina una época de incertidumbre. Esta incertidumbre aparece en todos los fenómenos, ya sean naturales, del pensamiento, de las ideas. Sin embargo, en esta incertidumbre también hay certezas. Porque me dirán ustedes, oye Héctor, sí hay certezas. Sí, claro, también hay certezas. Certezas que tienen una cierta impacto y funcionan. Y certezas que no creía que iban a funcionar y no van a funcionar. Por ejemplo, ¿de veras la vacuna que están ahorita haciendo va a funcionar para toda la población? Yo me pregunto, ¿no? ¿De veras? ¿Y qué pasa si el virus muta? Que es lo que está pasando, ¿no? Es el mismo virus el que infectó a los chinos que el que está infectando a los de Italia, a los de Francia, a los de México. Pregunta ahí, ¿no? Y si realmente la vacuna sería capaz de resolver todo, ¿no? Y esto se le llaman en filosofía la ciencia de la incertidumbre, ¿no? Y dirán, bueno, a ver, si hay certezas, por ejemplo, tenemos toda la certeza de la muerte, ¿de acuerdo? Es irrefutable, ¿no? Pero ¿dónde está la incertidumbre? La incertidumbre es que no sabemos dónde, cuándo, cómo, ni a qué horas vamos a morir. Entonces, en este fenómeno que es real, que es objetivo, también está la incertidumbre, ¿sí? Hay un dicho mexicano ahí de la colonia que le decían, ¿a qué horas tiene usted? Pues son las 10:35. Y entonces le responde, feliz usted que sabe a la hora en que va a morir. Es un dicho del centro histórico, que viene de la época de la colonia, ¿no? Y hay un callejón en el centro histórico que viene de ahí, no recuerdo si en Regina o en Mesones, que era muy común ese dicho, ¿no? Que le decían, agraciado usted que sabe la hora en que va a morir, ¿no? Y los mataba, que era el asesino serial de esa época de la colonia.
Usted sí sabe la hora en que va a morir. ¿Y los mataba? Era filósofo. Sin embargo, ahora lo que sabemos es que hay muchas cosas que sí sabemos y que no sabemos. Ahora bien, esto le llama a Edgar Morin la complejidad, ¿no? Y es un conocimiento sobre el conocimiento. De veras lo que sabemos es así como lo que sabemos. Lo que sabemos es real, ¿sí? Y les hice un pequeño juego para ilustrar esta teoría de la incertidumbre. Y conste que hablamos de un fenómeno matemático, ¿no? Entonces aquí solamente tenemos 12 posibilidades, ¿no? 12 números, del 2 al 12. Y entonces jugamos al azar. Lanzamos nuestros dados y nosotros pensamos en una posibilidad. Pero ¿qué tal si cambiamos el juego? Le decimos, dígame usted cuál es el número que tiene más probabilidad de aparecer. No el que usted pensó, no el que usted quiere, porque por ahí les dije yo, el juego piensa en algo agradable, ¿en qué número piensas? Y hay quienes pensó en el número 4 y le salió el 9, hay quien pensó en el 6 y le salió el 10, hay quien pensó en el 12 y le salió el 8, hay quien pensó el 3 y le salió el 10, hay quien José pensó en el 8 y le salió el 7. Y solamente aquí, Bilbao, pues es que somos michoacanos, por eso sucede así. Él pensó en el 7 y salió 7, ¿sí? Ahora bien, esta es la tabla de verdad. Y solamente hay un número que se repite sistemáticamente más que los otros, que es el 7, efectivamente. Matemáticamente hablando, el número que más probabilidad tiene de aparecer, efectivamente, José, es el 7. Si yo quiero ganar, matemáticamente hablando, porque aquí está la ley de probabilidad, porque todas las posibilidades están aquí. No hay más posibilidades, son estas. 6 por 6, 36. Y aquí están todo, una por dos, todas. Y matemáticamente el número que más se repite es el 7. Y el siguiente, ¿cuál sería? Pues el menor, el 8 y el 6. ¿Sí? Entonces, la única persona que tendría más posibilidad de acertar sería el 7, que sería aquí el compadre, ¿no? Sin embargo, si yo lo lanzo, quién sabe si me salga 7, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de azares, estamos hablando de que la vida es un azar. Cuando la naturaleza juega mucho con nosotros y hacían un estudio de genética y decían que a ver, vamos a hacer algo impresionante, vamos a hacer que el hombre más sabio del mundo se case con la mujer más bella del mundo y salga un ser extremadamente bello, hermoso, e inteligente, el hombre más inteligente y más bello del mundo. Sí, pero puede ser al revés, que puede ser una persona, es decir, no necesariamente la naturaleza te lleva a esta realidad, puede ser que sí o puede ser que no, puede ser al revés, ¿sí? Puede ser al revés o puede ser así. ¿Por qué? Porque estamos jugando con leyes de la naturaleza. Y esto es para explicar este fenómeno que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué está pasando? Bueno, sucede que no sabemos qué es este bicho, no sabemos cómo se está comportando. Y entonces, ¿dónde está actuando? Está actuando en el imaginario colectivo, está actuando en el psiquismo colectivo, está actuando en las estructuras del miedo, como lo publicó muy bien en el artículo que le publicamos a Pedro sobre la pandemia del miedo. Está publicado en la Remo, en el número 38,
en donde aclara que hoy lo más importante es trabajar nuestros miedos. En esta revista, en el número reciente, número 38 del 2020, ahí publicó Pedro ya, es uno de los artículos más consultados, nos han dado ya la información en las redes, le temí ya una estadística rebasó con mucho. En dos semanas tuvo ya 480 consultas en el ámbito académico. ¿Por qué? Porque en realidad lo que planteamos nosotros con esta pandemia es que iban a morir más gente de miedo que del bicho. ¿Por qué? Porque todas las afecciones que ya traíamos, junto con las emociones fuertes, iban a provocar un crecimiento y un deterioro de la salud de la población. Aquella gente que estaba enferma se iba a sentir más enferma, aquella gente que tenía diabetes, ¿qué iba a pasar? Iba a tener más diabetes, ¿no? Y se incrementaba la diabetes, la hipertensión se iba a subir al máximo, y eso es justamente, según los datos duros, la gente que más afecciones ha tenido, ¿no? Junto, obviamente, con las personas de mayor edad. ¿Qué está pasando aquí? Que tenemos que aprender a convivir con este bicho. Igual que hemos convivido con la viruela, con el de sarampión, con todos los otros, los hemos domesticado, los hemos podido entender, sabemos cómo se comportan y qué van a hacer, y tenemos ya la posibilidad de saber cómo intervenir. Por eso ustedes con estos grupos de trabajo están haciendo lo que no hacen los. Ahorita la ciencia está trabajando sobre la vacuna, pero yo digo, ¿de veras va a funcionar? Otra pregunta es, ¿va a haber vacuna para los 7,000 millones de habitantes del planeta? Porque ya Estados Unidos tiene su vacuna para su población, y ellos dijeron, nosotros ya tenemos 300 millones de vacunas, allá ustedes a ver si les alcanza, ¿no? Y vean cómo está la guerra ahí terrible en la industria químico-farmacéutica, que es, ellos siempre andan con su lógica, con su estructura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy planteando aquí? Una tesis central que dice, la humanidad ha empezado a comprender finalmente que somos los seres humanos solo parte de la biosfera de nuestro planeta. Somos una parte de todas las especies. Y es el momento de darle un golpe a nuestro ego, porque nos hemos sentido los amos del universo y que todo gira alrededor nuestro. Pero escuchen estas palabras de esta filósofa Noah Harari. La humanidad ha empezado a comprender finalmente que solo somos parte de la biosfera de nuestro planeta, que nuestras acciones tienen una profunda repercusión a nivel planetario. La ciencia ha descubierto que somos ecosistemas, compuestos de ecosistemas, fuertemente acoplados e interdependientes. No somos árboles individuales, somos más parecidos a los bosques. La afectación a cualquier componente del sistema se transmite y afecta en cascada a todos los demás. Lo que hacemos o lo dejemos de hacer los seres humanos va a afectar en cascada a todos los demás. Afectamos y nos afectan a todas las estructuras físicas y biológicas, a todas las escalas. Hemos por fin entendido, ojalá así sea, con pasos lentos y dolorosos, que no somos el centro del universo, que la especie humana está íntimamente conectada con todas las demás y con su entorno físico y químico. Cada ser humano individual es un conglomerado de virus, de microbiota, de células y de órganos. Y esta pirámide continúa, ya que cada grupo humano está constituido a su vez por familias organizadas en barrios, en colonias, en ciudades, en países y en continentes, en interacción con miríadas de especies interdependientes entre sí. El segundo golpe que recibimos es que no somos el ombligo del mundo, ni el sol gira alrededor de la Tierra. ¿Sí? La Tierra gira alrededor del sol. Apenas lo estamos entendiendo. Y si no entendemos que somos parte de este microcosmos, que estamos destruyendo a la naturaleza, pues entonces van a llegar otros bichos que por cierto ya existen, que no sabemos ni siquiera cómo nombrarlos, pero existen.
en donde pues en cualquier lado, ¿no? Existe en el bosque, existe en el fondo del mar. Miren, acaban de terminar una investigación en Nueva York y se fueron al metro de Nueva York. Tomaron unas muestras y encontraron que hay más de 200 virus que no tienen clasificación. 200 virus que no tienen clasificación. Mi pregunta es, imagínense en el metro Pantitlán, en el metro Valderas o en el metro Indios Verdes o arriba de un transporte público, ¿cuántos bichos hay que ni siquiera hemos entendido, ¿no? Ahora, nos han dicho que lo más revolucionario, ¿cuál es? Lavarse las manos, ¿no? Y entramos ahí a las paradojas. Está bien si hay que lavarse las manos 20 veces, pero por otro lado nos están diciendo que si tú le lavas constantemente las manos a un niño, ¿qué le generas? Mata sus anticuerpos, o sea, sus mecanismos de defensa que tiene el cuerpo humano naturales los destruyes. Entonces, ¿dónde está? Estamos en una paradoja muy fuerte. Nosotros sí tenemos que lavarnos las manos fuerte, muchas veces, ¿no? Para evitar contagios y para evitar contagiar a los demás. Pero en el caso de los niños, ¿cómo vamos a lavarle 20 veces las manos si lo que necesitan los niños es anticuerpos para defenderse? Que de hecho, parte de lo que no sabemos es por qué los niños no se enferman ni mueren tanto de coronavirus. Es el 1% de los decesos en el mundo. Entramos al mundo a través de la incertidumbre y de las paradojas. ¿Sí? Eso es lo que estamos entendiendo, lo racional y lo instintivo. Pensamiento complejo de una niña mexicana que le preguntó a Hugo Gatell, si el virus se muere por el jabón, entonces ¿por qué no hace una vacuna de jabón? Una pregunta que le hizo a la niña, no sé si recuerda esa parte del Día del Niño que hizo una conferencia, entonces la niña le pregunta a Gatell, si el virus se muere con el jabón, ustedes saben, ¿por qué no hace una vacuna de jabón? Ese es el pensamiento mágico, el pensamiento de primer orden, el pensamiento de orden superior que dicen los investigadores que tenemos que fomentar. Este es un tipo de razonamiento filosófico simple y complejo a la vez. Es como generar otros tipos de razonamiento para indagar por qué la gente delinque, en lugar de preguntarnos por qué la gente no delinque. ¿Por qué se tardan tantos años en investigar a los asesinos seriales, a los que delinquen? Sino más bien hay que preguntar a la gente por qué usted no delinque, por qué la mayoría de la gente no delinque, por qué la mayoría no comete delitos. Y es romper nuestros paradigmas explicativos. Pero estos insisten que es con la vacuna. Bueno, está bien. Ojalá sí sea la vacuna. Yo me tragaré mis palabras y ofreceré disculpas por equivocarme. Ojalá y sí sea la vacuna la que resuelve. Pero también hay que plantear la otra posibilidad de que no haya la vacuna como ha sucedido con otros virus, con otros bichos. El paradigma que planteó Raigadas y Shanker es romper con el paradigma cartesiano desvinculando mente y cuerpo, sino la unión y la comunión del mente y el cuerpo, que Edgar Morin le dice que es mente, cerebro y espiritualidad. Y en las últimas obras de Morin, él habla de este tercer elemento, la espiritualidad, y él dice que debe estar integrado con el cerebro y con la mente. Raigadas y Shanker es un libro de Premio Nacional en Ciencias Lingüísticas, habla del cerebro emocionante, un cerebro que se impacta no solamente con lo que viene alrededor, sino con la parte afectiva y rompe con el paradigma cartesiano. Con el tiempo me avisas unos 5 minutos antes para ir haciendo un cierre. ¿Por qué? Porque justamente estos nuevos paradigmas son los que nos van a dar la posible alternativa de hacia dónde avanzar. ¿Sí? ¿Cómo entrarle a este problema? Y a otros que van a venir, y a otros que van a venir, porque nosotros a nuestra edad ya vamos de salida, bueno, yo ya voy de salida, ustedes están muy jóvenes, pero ya los de la tercera edad que vamos de salida, pues tenemos
otra cosmovisión y otra perspectiva, pero el asunto es qué mundo le estamos dejando a los niños y a los jóvenes, ¿no? Eso es lo que debemos de estar pensando. Cuando hablábamos de la complejidad y de los temas complejos, de la incertidumbre, se decía, explicado de esta manera, el aleteo de una mariposa aquí en San Luis es posible que genere un huracán en otro lado del mundo. Decía, no seas exagerado. Entonces dígame por qué una persona que se comió una sopa de supuestamente, vamos a creerles, en China una persona se comió una sopa de murciélago y hoy tenemos 24 millones de personas infectadas. Ese es el efecto mariposa, o sea, la teoría de la incertidumbre, los sistemas complejos interactuando con todos los sistemas. Si hoy acabamos con se están acabando con las abejas, ¿qué vamos a generar? Pues simple y sencillamente que no tenemos quien polinice. ¿Sí? Y entonces no tendríamos alimentos, así de fácil y sencillo. Estaba viendo que les dejo aquí por si quieren un poco más de sustento. Quería proponerte si en unos 5 minutos cierras para poder tener intercambio. Bien. La idea es que sea coloquio, que podamos tener al menos 10-15 minutos Sí. de intercambio de la otra ponencia. Bien, bien. Y la conferencia la podemos publicar para que la tengan en extenso. Adelante. En el 7, ¿no? Otra tesis importante en los 5 minutos. ¿Todos estamos en el mismo barco? Sí, claro, porque es mundial, nada más que no todos estamos con la misma embarcación. Unos están en un transatlántico viviendo esta pandemia, pueden estar en su casa, pueden estar sin problemas, pero hay otra parte de la población que no lo puede hacer. Entonces, esta parte es lo que yo les pido que analicemos. Bien, ahí les va lo que yo creo que son lo que sí ha generado esta posibilidad. Ya no voy a hablar de lo peor de lo que ha sucedido, sino voy a hablar de la otra parte. Es posible que en estos momentos tengamos algo bueno que decir de esta pandemia. Yo le voy a decir las mías y ustedes me dicen las suyas. En la parte racional y en la parte emotiva. Que la condición humana siempre va a aparecer y en estos momentos aparece siempre lo mejor y lo peor de la condición humana. Yo no solamente voy a hablar de lo mejor. ¿Qué pasa? Que algo favorable, disminuyó considerablemente los precios de la gasolina. 2, la tierra lo agradece. Fíjense por qué lo agradece la tierra. Porque hay una reducción significativa de las vibraciones sísmicas, llamado ruido cultural. Gracias a que dejamos de movernos, la tierra lo agradeció. Y entonces disminuyó significativamente las vibraciones sísmicas. Esto está medido, y entonces la tierra lo agradece. Disminución de las emisiones de dióxido de carbono. Las grandes ciudades en ese tiempo, mucho tiempo dejaron de estar contaminadas. Otra cosa bella, aparición de algunas especies que habían sido consideradas extintas. Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Disminución de la contaminación atmosférica en algunas ciudades. China y Estados Unidos, los gases de efecto invernadero disminuyeron una 1/4 parte. En Venecia y otras ciudades volvieron a aparecer los peces. No había peces, había décadas que no había peces. Algunos profesionales de la salud se han retirado de su trabajo pidiendo vacaciones y permisos. Está bien para ellos, para otros dicen que no, otros siguen en la línea de batalla. Disminución de los ingresos petroleros en México. El confinamiento disminuye los gastos en transporte. Los webinars crecieron como nunca y ofrecen todo tipo de propuestas de formación y actualización sin cobrar y algunos con unos cobros módicos. Disminución en el consumo humano de todo tipo de comida, transporte, ropa, etc. El confinamiento posible y deseable para un sector de la población. Fomento del trabajo en casa, home office. Se descifró y se compartió el código genético en 2 semanas. Ya inclusive hay fotos. Los distribuidores de droga perdieron clientes.
disminución de óxido de nitrógeno y disminución de la contaminación atmosférica. Y algo muy bello, a los niños casi no les afecta el coronavirus. Entonces, para iniciar este diálogo, voy a nada más a citar otras cosas positivas. Ustedes piensen en positivo, qué cosas han sido buenas en esta pandemia. 2 investigaciones en México, una en España. Emociones negativas, incertidumbres, preocupación, ansiedad, impotencia, impaciencia, inquietud, vulnerabilidad, fastidio, inseguridad y miedo. Fíjense, si ya sabemos cuáles son las emociones negativas que está afectando a una parte de la población, ya con estudios que se publicaron hace ya unos meses, fíjense entonces ahora por dónde trabajar, ¿no? Y ese ya es chama para ustedes, para los sanadores, ¿no? Repito, el principal emociones negativas es la incertidumbre, luego la preocupación, luego viene la ansiedad, la impotencia, la impaciencia, la inquietud, la vulnerabilidad, el fastidio, la inseguridad y el miedo. Y en España son la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático, la agorafobia y los trastornos del sueño. Miedo a los espacios cerrados. Sí, abiertos, perdón. Sí, agorafobia. Ya sabemos cuáles son los trastornos, pero lo interesante es que les preguntaron cuáles son las emociones positivas. Entonces dijeron cariño, empatía, amor, solidaridad, unidad, gratitud, compasión, fortaleza, estima y tolerancia. Y yo terminaré planteando que en este momento lo que necesitamos es trabajar nuestros afectos, nuestras emociones, y la risa y el humor es un eje central. Hoy tenemos que fomentar mucho las actitudes de fraternidad, de amistad, de solidaridad y un amor muy raro que se trabaja mucho en resiliencia, que es la capacidad del ser humano de enfrentarse a la adversidad y salir fortalecido. ¿Cuál es la clave de esta resiliencia? Es el amor incondicional. O sea, dar amor a manos llenas, dar amor sin pedir nada a cambio. Estas actitudes nos van a hacer transformar el mundo, transformar a nosotros y transformar nuestro entorno. Y lo dejo aquí para los intercambios, comentarios. Pues comentarios o intervenciones sobre lo positivo que quieran hacer. La palabra está del lado de ustedes. Está otro micrófono, creo, decía Milo. No, pero está transmitiendo, sí. Sí. Gracias, doctores, muchas gracias. Y yo me voy a regresar tantito. O sea, yo creo que la pandemia no es el bichito ese que nosotros desde la terapia del campo punto cero no nombramos. Yo creo que la pandemia es el capitalismo, como lo dice de Sousa Santos, es el patriarcado y es la colonialidad. O sea, nos prepararon para este momento, nos han preparado ideológicamente, emocionalmente, a tener miedo a morir. ¿Sí? Sí creo que en el momento en el que estamos hay muchas cosas positivas y me sumo a la cuestión positiva, pero sí creo que debemos de mirar el asunto en la raíz, ¿no? Y esta pandemia no empezó 2020, esta pandemia lleva mucho tiempo en el mundo, no solamente aquí en México. No es un asunto de salud físico, es un asunto de salud económica, política, moral, religiosa, de todos tipos. O sea, llega a todas partes. Nos han intervenido cuando nos dieron el chingadazo, ¿sí? También nos lo dieron hasta lo más profundo, que es desde la madre tierra, ¿no? O sea, sí hay cosas bien bonitas, como se dice. Nosotros como organización de derechos humanos sí vemos que estamos en una burbuja, que hay mucha gente que sufre, hay mucha gente que
está sin comer, con una incertidumbre, que no tiene dónde dormir, poblaciones completas que han tenido que quemar a sus muertos en la calle, porque les han dicho que los van a contaminar, señoras grandes llorando porque ya no tienen derecho a los muertos, a ser rezados, a ser despedidos. Hay muchas cosas que están más allá de un asunto que podamos ver, ¿no? Entonces, sí creo que hay que darle en la raíz. O sea, este problema no es de ahorita, es un problema que se ha venido gestando. Es miedo a morir. Tenle miedo a morir y drógate, córtate en cachitos, haz lo que sea para no morir, pero de todos modos todos vamos a morir. Yo creo que ese es el asunto principal. Y el otro asunto es que, por supuesto, jugando, ¿verdad? Decíamos con Pedro, ay, queremos una pandemia al año. Porque, pues sí, estar en casa, compartir con tu familia, ver las plantas. Yo me imagino que el síndrome que a mí me dio, que fue limpiar la casa, arreglar closet, arreglar la estufa, pintar, preparar jardín, etcétera. Yo supongo que a mucha gente nos permitió poner en orden nuestra vida, poner en orden nuestras emociones, poder valorar desde lo más profundo la vida, ¿sí? Porque sabemos que vamos a morir, pero en realidad muchas veces estamos muertos en vida. Estamos muertos en vida y entonces, no sé cómo podría decirlo, pero deambulamos, todo nos hace enojar, no disfrutamos una comida, no decimos te quiero con el corazón, no sé, de pronto ahora a mí me gustó mucho de la experiencia personal que quiero compartir, es que tomé mi agenda y revisé a las personas que estaban solas y les estuve hablando por teléfono. Además de las sanaciones que me pidieron y todo, yo me conecté con las personas, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Cuando quieras hablar con alguien, habla conmigo, yo estoy para ti. Pero sí me preocupé, no por mi mamá, no por mi hermano, no por mi hermana, porque sé que ellos resuelven. Me preocupé por las personas que sabía que no resolvían. Y eso también es un valor que creció en mí que no tenía, es algo que no había hecho antes. Y sí creo que tiene muchas cosas bien bonitas y que si vamos a hacer una reflexión también podríamos hacerla desde, además de la naturaleza, cómo podemos nosotros también dejar salir esas especies que ya estaban, ¿cómo se dice?, aniquiladas, que ya creíamos que no teníamos a lo mejor el amor al vecino, el amor a otras personas, ¿no? Ay, perdón, me tomé mucho la palabra. ¿Quién quiere tomar la palabra? Yo soy Ana Flores. Ciertamente la humanidad hemos cambiado a partir de muchos de los patógenos que nos han ido llegando según el lugar donde estemos, y América cambió mucho con la viruela, pero no es lo mismo una bacteria que un virus, y los virus mutan a diferencia de las bacterias, y entonces ciertamente va a ser mucho más difícil encontrar una vacuna, y en mi opinión es mejor que no la encuentren, pero porque traen muchas cosas como metales pesados que
humanidad, a la contaminación, y pues definitivamente yo creo que esto es una parte, ¿no?, de la depuración, y a lo mejor se oye como algo duro, ¿no?, pero sí ha tenido tantos cambios buenos el estar, no emitir vibraciones, el cuidarnos, o sea, yo creo que si ha dejado todas estas cosas buenas, o sea, nos enfocamos solamente en lo malo, ¿no? Pero está trayendo muchas cosas buenas, a lo mejor no a nosotros directamente, sino al planeta, ¿no? Entonces yo creo que es algo bien importante, ¿no? Es como un modo en el que el planeta quiere seguir existiendo, ¿no? Porque a cómo vamos con la contaminación, con los gases, con todo lo que, o sea, el modo en que gastamos los recursos, mientras sigamos así, el mundo yo creo que siempre va a requerir algún tipo de depuración, ¿no? Como lo que hace nuestro cuerpo, ¿no? O sea, nuestro cuerpo genera anticuerpos, pues yo creo que los virus y todo lo que pasa en este mundo, yo creo que son los mismos anticuerpos del mundo, ¿no? En sí. Y pues así como ha traído cosas malas, yo creo que también deberíamos de ver las cosas buenas, ¿no? Y yo creo que la sanación por medio de energía pues es lo mejor, ¿no? Y espero que muchas más gentes estén dispuestas, ¿no?, a conocer, ¿no?, este tipo de conocimientos o algo así. Sería todo. Muchas gracias, sí. Paisano, adelante. Gracias. Bueno, dos cosas que me parecen importantes comentarlas, ¿no? En la medicina, desde hace tiempo, empezaron algunas investigaciones y opiniones en el sentido de ver la medicina desde el punto de vista más integral, pues. Se le llamó psico-neuro-inmunoendocrinología. Y esto es importante comentarlo porque pues todo está imbricado, pues. El sistema inmunológico está comprobado que se deteriora cuando existe el miedo, por ejemplo, cuando la gente no ríe, cuando la gente se encuentra en una situación de paranoia también y todo eso, ¿no? Más todos los patógenos a los que nos vemos enfrentados día con día, ¿no? O sea, hay una lucha constante del cuerpo como sistema para combatir patógenos, ya sea, bueno, biológicos, pues, en este caso virus, bacterias, hongos, riquecias, etcétera, etcétera. Y en este sentido creo es importante comentarlo y decirlo porque esta pandemia nuevamente pone en jaque efectivamente a la medicina. La medicina no es algo acabado, eso nos lo enseñan desde siempre en la facultad. Sin embargo, hay un rumbo que están agarrando las universidades o las escuelas de medicina en el sentido más biologicista. En la misma Facultad de Medicina de Michoacán se destina mayor recurso, mayor infraestructura a las materias o a la parte biomédica, pues. Y la parte sociomédica está confinada en un espacio reducido, que es donde, bueno, nosotros aprendemos todo lo que es la psicología, la sociología, etcétera, etcétera, ¿no? Médicas, pues. Entonces, eso va terminando con el compromiso social que debemos de tener los médicos, con esta parte de la interculturalidad, del estudio de las culturas, de las sociedades, y todo eso, ¿no? Entonces, creo que en este momento, igual la medicina debe de recuperar este sentido, pues, humanista, ¿no?, para hacerle frente. Efectivamente, si se encuentra la vacuna, o sea, es la única posibilidad, bueno, desde la ciencia médica que se tiene, pues, para enfrentar esta pandemia, ¿no? Como históricamente han venido desarrollándose otras vacunas que han beneficiado, pues.
Claro, con la salvedad que dice la compañía, o con esa observación, bueno, de que como vehículo pues utilizan algunos metales, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, creo que la humanidad en su conjunto debe de hacer acopio de todas estas partes pues que la misma humanidad ha desarrollado, ¿no? Obvio es poner también en el primer orden pues esta parte afectiva, esta parte de vencer miedos, de romper paradigmas y tratar de enfrentar con todo este arsenal moral, científico, ético, espiritual que tenemos todos, ¿no? Para estar en mejores posibilidades, pues, de enfrentar situaciones como la que estamos viviendo, ¿no? Creo que por ahí es el camino, pues. Gracias. Un cierre. Sí, miren, yo coincido con todos los que han hecho comentarios y ¿qué es lo que nos queda? Si la ciencia médica está en jaque y estamos en una guerra, como lo han dicho muy bien, lo que nos queda entonces es generar en nosotros esta actitud de cambio y este cambio de actitudes. Y me pareció muy impresionante lo que están haciendo, porque lo que ustedes están generando aquí con los niños, eso es lo que va a transformar el mundo, ¿no? Nos han dicho que si queremos transformar el mundo no necesitamos nada más cambiar los países y las economías y los gobiernos, sino lo que tenemos que hacer es transformarnos nosotros mismos, ¿no? Y la pregunta sería, ¿qué estamos haciendo para favorecer a la tierra? ¿Cómo estamos cambiando nosotros nuestros valores, nuestros comportamientos, el uso de los alimentos, el uso de las técnicas tradicionales, rescatando el conocimiento de nuestros ancestros? Todo eso realmente lo estamos valorando, ¿o no? Cuando ahora nuestras jóvenes se embarazan y tienen a sus bebés, no saben qué hacer con ellos y no entienden, porque como son jóvenes y además dicen que van a la escuela, ellos quieren curar a los niños de la diarrea con las medicinas alópatas, cuando la abuela les ha dicho que eso es un empacho, y el empacho no hay ninguna medicina que lo pueda curar más que el tratamiento de la abuela con las técnicas de sobarle. Bueno, esto ustedes lo saben muy bien. Me ha dado mucho gusto que hay médicos que ya lo empiezan a reconocer, fíjate. Hay médicos que le dicen, mire, yo no sé cuál es de empacho, llévelo con la abuela. Eso ya es un cambio importante de paradigmas, ¿no? Que los médicos o que la ciencia reconozca que tiene posibilidad de resolver unas cosas y otras no lo va a resolver con estos modelos, con estos paradigmas, que hay que buscar a otros paradigmas, no solamente en la ciencia dura o en la ciencia experimental o en el conocimiento occidental, sino que también tenemos que regresar a nuestro conocimiento ancestral. Ese conocimiento ahí ha estado y es el momento de revalorarlo, rescatarlo y volverlo en nuestra vida cotidiana. Y si ustedes lo siguen haciendo ahí con los niños, eso va a garantizar la transformación de la sociedad y de un mundo mejor. Gracias, pues damos un aplauso a Héctor. Y el programa es un poco denso, ¿no? Entonces vamos a dar nada más 5 minutos para respirar, cambiar de lugares, ¿no? Con la siguiente intervención, ¿no? Y les recordamos a quienes nos estén escuchando en otras partes que hay un grupo de la terapia del campo punto cero siempre haciendo Sanando Sin Fronteras, incluso a distancia, ¿no? Entonces si de pronto tienen personas que requieren apoyos, ¿no? Pues siempre hay una comunidad dispuesta a servir, ¿no? y ayudar a generar un estado de salud, en especial en esta coyuntura. Gracias. Muchas gracias.